Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video. Hoy les traemos una historia real, profunda y humana que ha conmovido a miles de personas. La confesión más íntima de José Guadalupe Esparza, la voz legendaria de Bronco. A los 70 años, cuando muchos creen que todo ya está dicho, él sorprendió al mundo con una revelación que nadie esperaba. No se trata solo de un matrimonio, sino de una vida marcada por la fama, la soledad y un amor que llegó en silencio. Durante décadas, José Guadalupe Esparza fue sinónimo de escenario, aplausos y multitudes. Su voz acompañó fiestas, desamores, celebraciones y despedidas en millones de hogares, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito permanente, existía un hombre que aprendió muy temprano a separar su vida privada del ruido del espectáculo. Nunca fue amante del escándalo, ni de las confesiones públicas. Siempre creyó que hay sentimientos que se protegen mejor en silencio. En una entrevista reciente, con un tono sereno y sin rodeos, José Guadalupe rompió años de rumores y especulaciones con una sola frase que lo dijo todo. Sí, me casé y soy feliz. No hubo dramatismo, ni exclusivas calculadas, ni intención de llamar la atención. Fue una declaración sencilla, dicha con la calma de alguien que ya no necesita convencer a nadie. Las redes sociales estallaron, no por el morbo, sino por la sorpresa y la emoción de ver a un ídolo hablando desde el corazón. Gracias por estar viendo este video y si te gusta este tipo de historias humanas y reales, suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido de calidad. A lo largo de su carrera, José Guadalupe siempre cantó sobre el amor, el abandono y la nostalgia, pero pocas veces habló de sí mismo. Esta vez no estaba interpretando una canción, estaba contando su verdad, hablaba despacio, midiendo cada palabra, como quien entiende que el tiempo le ha enseñado a valorar lo esencial. Dijo que tuvo una vida llena de luces, pero también de sombras, y que no hay mayor bendición que encontrar a alguien que se quede cuando los reflectores se apagan. Al mencionar a su esposa, su mirada cambió, no dio nombres, no mostró fotografías, no quiso detalles, y esa decisión fue coherente con toda su trayectoria. Ella, una mujer ajena al mundo del espectáculo, había estado a su lado lejos de cámaras y titulares, acompañándolo en silencio, compartiendo la vida real, no la del escenario. Para José Guadalupe, eso marcó toda la diferencia. En ese momento quedó claro que esta historia no iba de un romance tardío contado como anécdota, sino de un hombre que, después de haberlo vivido todo, había encontrado algo que durante años le faltó: paz. No hablaba como una estrella, hablaba como alguien que entendió que el amor no siempre llega cuando uno lo busca, sino cuando uno está listo para recibirlo. Y así, sin anuncios grandilocuentes, comenzó a revelarse el capítulo más sereno y honesto de su vida. Para entender el peso real de esta confesión, es necesario regresar al punto donde todo comenzó, al momento en que José Guadalupe Esparza dejó de ser solo un joven con talento y se convirtió en un fenómeno musical. Bronco no fue simplemente un grupo exitoso, fue una revolución dentro de la música regional mexicana. Sus canciones cruzaron fronteras, generaciones y clases sociales, llevando la voz de José Guadalupe a estadios llenos, ferias multitudinarias y giras interminables. El éxito llegó rápido y se mantuvo durante décadas, pero con él también llegó un ritmo de vida que no dejaba espacio para detenerse. Durante los años más intensos de Bronco, la vida de José Guadalupe fue una sucesión constante de conciertos, viajes y compromisos. Cada noche un escenario distinto, cada madrugada un hotel diferente, cada ciudad un aplauso nuevo. Desde fuera, parecía una existencia soñada, fama, reconocimiento y una carrera en la cima, pero por dentro,
Ese ritmo implacable comenzó a pasar factura. Él mismo lo reconoció tiempo después. El éxito se volvió rutina y la rutina terminó convirtiéndose en una carga silenciosa. Cantaban frente a miles de personas, pero muchas veces no sabían ni en qué ciudad despertaban al día siguiente. El calendario marcaba fechas, pero la vida personal quedaba suspendida en una espera interminable. Mientras el público coreaba su nombre, el hombre detrás del artista empezaba a sentirse cada vez más distante de sí mismo. La fama, tan deseada por muchos, se transformó en una especie de jaula invisible. José Guadalupe estaba rodeado de gente todo el tiempo. Músicos, técnicos, promotores, periodistas, pero al final del día, cuando se apagaban las luces, la soledad se hacía presente. Llegar a un cuarto de hotel vacío después de un concierto multitudinario se convirtió en una experiencia repetida y difícil de explicar. Era el contraste más duro. Miles de aplausos afuera y un silencio absoluto puertas adentro. Con el paso de los años, esa soledad empezó a dejar huellas más profundas. Las amistades se fueron enfriando. Las relaciones personales no resistían el peso de la ausencia constante y los vínculos más sinceros quedaban relegados por la agenda. José Guadalupe aprendió a estar solo. No porque lo eligiera, sino porque no tuvo otra opción. El escenario lo llenaba por unas horas. Pero cuando el ruido terminaba, el vacío seguía ahí. A pesar de todo, nunca permitió que su cansancio se notara frente al público. Tenía una convicción muy clara: la gente no tiene la culpa de mis tristezas. Cada vez que salía a cantar, daba lo mejor de sí, incluso en los momentos en que el alma estaba agotada. Esa disciplina, casi heroica, lo sostuvo durante años, pero también fue acumulando un desgaste silencioso. Hubo noches en las que el cuerpo respondía, pero el espíritu pedía una pausa. No era un cansancio físico. Era un cansancio del alma, como él mismo lo describió en alguna ocasión. Los aplausos ya no llenaban como antes, porque no había con quien compartir lo vivido después del show. Escuchar su nombre gritado por miles perdía fuerza cuando no tenía a nadie a quien contarle cómo se sentía realmente. En esos momentos más íntimos, José Guadalupe encontraba refugio en la música. Escribía canciones que nunca grabó. Letras que no estaban pensadas para el público, sino para sobrevivir al silencio. Cada verso era una conversación consigo mismo, una forma de no sentirse completamente solo. Cantar fue durante mucho tiempo su manera de resistir. La imagen pública seguía intacta, el cantante carismático, la voz firme, la sonrisa serena, pero en su vida privada, la dualidad entre el bullicio del escenario y el vacío del hogar se hacía cada vez más evidente. Había aprendido a convivir con esa contradicción, aceptando que el éxito no siempre trae compañía. Y así, mientras Bronco seguía marcando épocas, José Guadalupe avanzaba cargando una soledad que pocos conocían. Ese fue el precio real de una carrera brillante. No se pagó con dinero ni con fama. Se pagó con ausencias, con momentos no vividos y con silencios prolongados. Con el tiempo, el propio José Guadalupe lo entendió con claridad. Los aplausos son fugaces, lo que permanece es quien te espera cuando todo termina. Y durante muchos años, cuando se apagaban las luces, no había nadie esperándolo. Con el paso del tiempo, esa soledad dejó de ser un momento ocasional y se convirtió en una presencia constante. José Guadalupe Esparza empezó a entender que no se trataba solo de estar físicamente solo, sino de sentirse desconectado incluso de aquello que durante años le había dado sentido a su vida. El escenario seguía ahí, el público también, pero algo dentro de él comenzaba a apagarse lentamente. No era tristeza abierta, era una melancolía profunda, silenciosa y persistente. Fuera de los conciertos, su vida se volvió más introspectiva. Mientras muchos imaginaban fiestas, lujos y celebraciones interminables, la realidad era muy distinta. Las noches largas en habitaciones de hotel,
Los viajes sin destino emocional y las conversaciones cada vez más escasas fueron moldeando su rutina. Aprendió a convivir con el silencio, aunque no siempre le resultara amable. José Guadalupe reflexionó muchas veces sobre la idea de la soledad. Decía que no siempre es tristeza. A veces es reflexión, a veces es castigo y a veces es descanso. En su caso, era una mezcla de todo. Un espacio donde los recuerdos aparecían sin aviso y las preguntas sin respuesta se acumulaban. El contraste entre la energía del escenario y la quietud de su vida privada se volvió cada vez más marcado. A pesar de ese vacío, nunca perdió la fe. Para él, la música no era solo un oficio, era una forma de resistencia. Cantar le permitía mantenerse en pie cuando el ánimo flaqueaba, cuando la rutina comenzaba a pesar más que el aplauso. Cada canción era una manera de seguir adelante, incluso cuando no sabía exactamente hacia dónde. Hubo momentos en los que pensó en detenerse, no por falta de amor a la música, sino porque sentía que había sacrificado demasiadas cosas en el camino. Amistades que se diluyeron con los años, relaciones que no resistieron la distancia y una vida personal que siempre quedaba para después. El éxito, tan celebrado desde fuera, había exigido un precio que solo él conocía. Algunos de sus compañeros y personas cercanas notaron el cambio. José Guadalupe hablaba menos del futuro y más del cansancio interior. No era un cansancio del cuerpo, era un cansancio del alma, de cargar durante tanto tiempo con una imagen que no siempre coincidía con lo que sentía. Aún así, seguía adelante por respeto a su público y por la responsabilidad que siempre sintió hacia quienes lo acompañaron durante décadas. En los momentos más silenciosos, se permitía mirar atrás, pensaba en todo lo que había vivido y también en lo que no había podido vivir. No con reproche, sino con una aceptación madura, entendiendo que cada elección tiene consecuencias. El éxito le dio una voz, pero también le quitó tiempo, presencia y compañía. Fue en esa etapa, lejos del ruido mediático y de cualquier expectativa externa, cuando José Guadalupe empezó a replantearse lo esencial. Ya no buscaba llenar estadios, buscaba llenar espacios vacíos dentro de sí. Comprendió que el reconocimiento no sustituye al afecto y que ninguna ovación reemplaza una conversación sincera al final del día. Sin saberlo aún, su corazón comenzaba a prepararse para un cambio. Porque cuando uno acepta su soledad sin máscaras, cuando deja de huir del silencio, es cuando la vida suele sorprender. José Guadalupe no estaba buscando amor, ni compañía, ni una nueva historia. Simplemente estaba viviendo, con calma, con introspección, con la honestidad de quien ya no espera nada extraordinario. Y fue precisamente en ese estado cuando algo inesperado comenzó a tomar forma. El encuentro que cambiaría su vida no llegó con anuncios ni coincidencias espectaculares. No hubo luces, ni cámaras, ni admiradores alrededor. Fue un momento sencillo, casi cotidiano, de esos que parecen insignificantes hasta que el tiempo les da sentido. José Guadalupe Esparza conoció a esa mujer cuando ya no estaba buscando nada. Y precisamente por eso todo fue distinto. Ella no pertenecía al mundo del espectáculo. No era fan, ni periodista, ni alguien atraída por la fama. Era una persona común, con una vida lejos de los escenarios, acostumbrada a la tranquilidad y a la autenticidad. Desde el primer intercambio, no hubo expectativas ni máscaras. Lo que más sorprendió a José Guadalupe fue la manera en que ella se acercó a él. No le habló de canciones, ni de conciertos, ni de Bronco. Le habló de la vida, del tiempo, de lo cotidiano, de esas cosas que suelen pasar desapercibidas cuando se vive de gira en gira. Esa conversación, simple pero honesta, lo desarmó. Él mismo lo explicó después. No fue amor a primera vista, fue paz. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le pedía ser el cantante, sino simplemente ser él. No había exigencias, no había admiración exagerada,
solo interés genuino por la persona que estaba frente a ella. Ese detalle marcó una diferencia profunda. A diferencia de relaciones pasadas, esta historia se construyó lentamente. No hubo prisas ni promesas apresuradas. Se trató de compartir silencios, conversaciones largas y gestos pequeños que con el tiempo se volvieron esenciales. Una cena sencilla, un paseo tranquilo, una llamada sin motivo aparente. Ella lo conoció en una etapa distinta de su vida. Ya no era el joven incansable del escenario, sino un hombre con arrugas, canas y una historia llena de contrastes. Y lejos de ver un pasado que pesara, vio un presente que valía la pena acompañar. Eso le devolvió a José Guadalupe una sensación que creía perdida: la calma. Con ella, el ruido desapareció. El cantante, acostumbrado a los aplausos, comenzó a valorar el silencio compartido. Descubrió que no hacía falta demostrar nada, ni sostener una imagen, ni cumplir expectativas ajenas. Bastaba con estar. Sus amigos notaron el cambio casi de inmediato. José Guadalupe se mostraba más sereno, más sonriente, más presente. Hablaba menos de lo que había perdido y más de lo que estaba viviendo. La nostalgia fue dando paso a una tranquilidad nueva, desconocida, pero profundamente reconfortante. Ella no intentó salvarlo ni transformarlo. No quiso cambiar su pasado ni competir con su historia. Simplemente lo acompañó, con respeto, con paciencia y con una cercanía silenciosa que lo fue sanando poco a poco. En ese acompañamiento, José Guadalupe comenzó a reencontrarse consigo mismo, sin darse cuenta. Aquella relación sencilla se convirtió en su refugio. Ya no se trataba de huir de la soledad, sino de compartir la vida desde un lugar honesto. Por primera vez en muchos años, el futuro dejó de ser una carga y empezó a sentirse como una posibilidad. Y en ese equilibrio recién descubierto, el amor empezó a tomar forma, con el paso de los meses. Ese vínculo que nació sin expectativas comenzó a consolidarse con una naturalidad que José Guadalupe no había experimentado antes. No hubo promesas grandilocuentes ni declaraciones públicas, solo una convivencia honesta que se fue volviendo indispensable. Ella estuvo presente en los momentos tranquilos y también en los días difíciles. Cuando el cansancio o la nostalgia aparecían sin aviso, nunca le exigió fortaleza. Solo le ofreció compañía. José Guadalupe comprendió entonces que el amor no siempre llega para encender fuegos. A veces llega para dar abrigo. A su lado aprendió que no hacía falta hablar todo el tiempo. Que el silencio compartido también puede ser una forma de afecto. Esa certeza transformó su manera de mirar la vida. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de huir ni de esconderse detrás de su oficio. Sus rutinas cambiaron de forma casi imperceptible. El hombre acostumbrado a los hoteles y a los aeropuertos comenzó a disfrutar de lo sencillo. Desayunos sin prisas, conversaciones al final del día, paseos sin destino fijo, pequeños gestos que antes parecían insignificantes ahora adquirían un valor inmenso. Ella lo acompañó también en los momentos en que la salud le recordaba el paso del tiempo. No con dramatismo, sino con una presencia firme y serena. Le recordó que cuidarse no era una señal de debilidad, sino de respeto por la vida que aún tenía por delante. Ese cuidado silencioso fortaleció aún más el vínculo entre ambos. Sus hijos, al principio sorprendidos, pronto entendieron la transformación, vieron a su padre más tranquilo, más abierto, más humano. No era el artista distante ni el hombre cansado. Era alguien que había recuperado la luz en la mirada. Para ellos fue evidente que esa relación no venía a ocupar un espacio, sino a devolver equilibrio. Con el tiempo, la idea del matrimonio dejó de ser un tema abstracto, no como una obligación ni como un símbolo, sino como una decisión consciente. José Guadalupe ya no buscaba amores nuevos, buscaba amores ciertos. Y en ella había encontrado esa certeza. La pregunta no era si debía hacerlo, sino cuándo y cómo hacerlo sin ruido.
Ambos coincidían en algo esencial. No necesitaban demostrar nada a nadie. El amor que compartían no requería aprobación externa ni titulares llamativos. Querían que ese paso fuera tan discreto como había sido su historia desde el inicio. Así, sin presión y sin prisa, la decisión se tomó en silencio. No fue impulsiva ni romántica en exceso. Fue madura y profunda. José Guadalupe entendió que volver a casarse a esa edad no era un desafío al tiempo, sino un acto de valentía. Era aceptar que aún había espacio para compartir la vida. Ese compromiso no nació del miedo a la soledad, sino de la gratitud por haber encontrado a alguien con quien caminar lo que quedara de camino. No prometieron felicidad eterna ni días perfectos. Se prometieron presencia, respeto y no soltarse cuando llegaran los días difíciles. Y con esa claridad, el siguiente capítulo estaba listo para comenzar. La boda no fue un evento pensado para los reflectores. José Guadalupe Esparza había pasado demasiados años bajo las luces como para quererlas en un momento tan íntimo. Decidió que ese día no pertenecía al público ni a la prensa, sino únicamente a las personas que realmente formaban parte de su vida. El lugar elegido fue discreto, lejos del ruido y rodeado de naturaleza. La ceremonia se realizó con muy pocos invitados, sus hijos, algunos familiares cercanos y un par de amigos de toda la vida. No hubo trajes ostentosos ni producción elaborada. Todo estaba pensado para que el ambiente fuera sencillo, honesto y profundamente humano. José Guadalupe vistió un traje claro, sin excesos. Ella eligió un vestido blanco sencillo, de líneas suaves, que reflejaba perfectamente su carácter. No necesitaban más. La emoción estaba en las miradas, no en los detalles materiales. Durante la ceremonia, las palabras fueron pocas, pero cargadas de significado. Cuando llegó el momento de hablar, José Guadalupe no recurrió a frases ensayadas ni a metáforas de cantante. Dijo algo simple y verdadero. Gracias por quedarte cuando todos se fueron. Esa frase resumía décadas de ausencias, aprendizajes y segundas oportunidades. Los presentes recuerdan ese instante como el más conmovedor. No hubo lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Era evidente que no se trataba de una boda tardía, sino de una historia que había encontrado su tiempo justo, un cierre sereno para una vida intensa. La música también estuvo presente, pero de una forma íntima. Un pequeño grupo de guitarras interpretó algunas melodías significativas para él. Canciones que habían marcado su historia. Ahora sonaban distintas, más cercanas, más personales. Ya no eran himnos para multitudes. Eran recuerdos compartidos. Después del intercambio de anillos, no hubo una gran fiesta. Solo una comida sencilla, risas tranquilas y conversaciones que fluían sin prisa. José Guadalupe tomó una guitarra en algún momento y cantó en voz baja. No para el público, sino para ella, ese gesto, más que cualquier discurso, dejó claro todo. El hombre que durante décadas llenó escenarios ahora encontraba plenitud en un acto mínimo. Cantarle a una sola persona le resultaba más significativo que cualquier ovación pasada. Era la confirmación de que había encontrado su lugar. Cuando el día llegó a su fin, no hubo despedidas grandiosas, solo abrazos sinceros y la sensación compartida de haber presenciado algo auténtico. José Guadalupe no necesitaba fotos ni titulares. Ese momento estaba destinado a quedarse en la memoria, no en los medios. Así, lejos del ruido, selló una promesa construida desde la calma. Después de una vida llena de escenarios, encontró su escena más verdadera. Un sí pronunciado sin prisa, desde la certeza y no desde la expectativa, y en ese silencio compartido, comenzó la etapa más serena de su historia. Cuando la noticia de su matrimonio finalmente salió a la luz, no lo hizo como un escándalo ni como una estrategia mediática, fue recibida como un suspiro colectivo, como una historia que no necesitaba adornos para conmover. José Guadalupe Esparza no estaba buscando atención.
estaba compartiendo una verdad que había transformado su vida. Y esa verdad tocó a miles de personas porque hablaba de algo universal. La esperanza. A sus 70 años, José Guadalupe demostró que el amor no tiene calendario. Durante mucho tiempo, la sociedad ha repetido la idea de que ciertas etapas ya no permiten nuevos comienzos. Él rompió ese mito con serenidad, mostrando que el amor maduro no es menos intenso, solo es más consciente. Ya no se ama para llenar vacíos, se ama para compartir paz. Sus palabras resonaron especialmente entre quienes crecieron con su música, personas que también han vivido pérdidas, desilusiones y silencios prolongados. En su historia vieron reflejada la posibilidad de volver a creer sin ingenuidad, con los pies en la tierra y el corazón abierto, no como un cuento de hadas, sino como una decisión valiente. José Guadalupe explicó que con los años aprendió algo esencial: la felicidad no está en llegar lejos, sino en llegar acompañado. Después de recorrer escenarios por todo el continente, entendió que ningún éxito compensa la ausencia de alguien con quien compartir el final del día. Esa comprensión cambió su manera de ver la vida. Hoy ya no habla tanto del pasado, prefiere hablar del presente, de las cosas simples que antes pasaban desapercibidas. Un amanecer tranquilo, una conversación sin prisa, una mano que no se suelta. Para él, cada día compartido es una canción nueva. No busca ser recordado únicamente como una voz legendaria, quiere ser recordado como un hombre que amó, que aprendió y que nunca se rindió ante la vida. Esa es la huella que considera más valiosa, no la que quedó en los discos, sino la que quedó en los corazones. Su historia nos recuerda que el tiempo no siempre quita. También enseña que las arrugas no son el final, sino el mapa de todo lo vivido, que la calma puede ser más poderosa que la euforia, y que el amor verdadero no siempre llega con ruido, muchas veces llega en silencio. José Guadalupe Esparza eligió sanar, perdonar y volver a creer, no porque olvidara el dolor, sino porque aprendió a convivir con él sin dejar que lo definiera. Su matrimonio no es solo un evento personal, es un mensaje profundo para quienes creen que ya es tarde. Mientras el corazón siga latiendo, siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Al final, esta no es solo la historia de un cantante famoso, es la historia de un ser humano que, después de haberlo vivido todo, encontró lo esencial: calma, compañía y un lugar donde el alma puede descansar. Y ahí, en esa serenidad, está la verdadera grandeza de su historia.